Maestra, muy buenas noches, queridos asistentes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este periodo del Festival de los Idiomas y Culturas Extranjeras. Muchísimas gracias, maestra, por regalarnos un espacio más en este festival y pues estamos emocionados de conocer un poco más de la cultura china. Cualquier cosa, aquí vamos a estar al pendiente. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Mi nombre es Josina Salazar, soy licenciada en lenguas extranjeras, traductora de inglés y español, profesora de chino, mandarín y también estoy haciendo un posgrado en la enseñanza de español como lengua extranjera. Bien, hemos hecho recorrido a lo largo de este festival, que la verdad que estoy muy emocionada que me hayan invitado. eh, Recorrido por los distintos idiomas, ¿no? La historia también de los idiomas que son los que voy a estar dando en ASCAM. Por un lado arrancamos con el inglés, viendo los inicios de lo que era el origen de Britania, luego del español, de los orígenes de España. Había arrancado hablando de la antigua Roma. Bueno, en este caso, la historia china es un poquito bastante extensa y también bastante poco enseñada. No sé si van a estar de acuerdo con eso, que por ahí en la escuela no nos enseñan tanto lo que es la historia china, nos enseñan más la europea, bueno, más obviamente la nuestra, pero no tanto la parte asiática. ¿Bien? Entonces, por eso quería hacer un recorrido por la historia china que es, como decía, muy extensa, entonces no voy a arrancar en la etapa como habíamos hecho de los otros de la antigua Roma, sino que voy a arrancar un poco antes. Bien, vamos a ver un poquito acá. Eh, les voy a compartir. Bien, si bien el título dice la historia china, vamos a ver un poco de prehistoria también, porque queremos ver de dónde surge toda esa parte, ¿no? Entonces, antes de ver la prehistoria china o la prehistoria asiática, porque, bueno, China es un límite político y geográfico moderno, pero vamos a ver quiénes habitaban esas tierras primero y luego vamos a llegar hasta el día de hoy. Pero para poder ver eso necesitamos saber un poco las etapas de la prehistoria para ver un poco cómo se llega a el día de hoy, ¿bien? Que no viene mal saberlo tampoco, ¿no? Bien, cuando yo hablo de prehistoria china, tengo que ver primero qué es la prehistoria. La prehistoria es todo aquello que existió antes de la creación de la escritura. Bien, dice que comenzó la aparición del primer homínido y termina en el primer registro escrito de la civilización de Sumer, Sumeria en la Mesopotamia. Bien, vendría a ser esta escritura cuneiforme, que serían los inicios de la escritura. Cuneiforme se dice porque se hacía con una cuña en la piedra. Bien. Antes de la escritura, ¿existía la cultura? Sí, pero vamos a ver por qué. Bien, ¿qué es la cultura primero? Modos de vida, costumbres, creencias, conocimientos, tipos de producción, material artística y religiosa. Hacer cultura supone intervenir en el espacio natural y construir una sociedad humana. Cultura es todo aquello que debe su origen a la acción de una humanidad y nos caracteriza como seres humanos. La cultura también es el proceso constante de construcción del historia humana. Por lo tanto, la prehistoria estudia las culturas previas a la invención de la escritura, o sea que sí existe la cultura, y no por ahí, o sea, el término de llamarle cultura a lo que es, se relaciona con lo oculto nomás es un error. Bien, cultura es todo lo que modifica el espacio mediante el ser humano. Bien, vamos a ver acá las divisiones de la prehistoria. Esta es la parte en la que yo me voy a enfocar. Bien, tenemos el Paleolítico, que es el periodo de la piedra antigua o tallada. El ser humano se dedica a una economía de subsistencia o depredadora. Esta es la primera parte. Neolítico, que ahí vamos a arrancar a ver la parte del Neolítico chino. Periodo de la piedra nueva o pulimentada. Se descubre la agricultura, la ganadería y la cerámica. Aparecen los primeros poblados estables. Y la edad de los metales. En función del metal se divide en tres grandes periodos: cobre, bronce y hierro. El hombre se dota de organización social más avanzada y compleja.
Bien, el Paleolítico es el periodo más largo, pero bueno, los que van a formar las civilizaciones son los que vienen después. Bien, se caracteriza por, bueno, el tema de la alimentación, la caza de animales, el dominio del fuego, bien, la construcción de unas viviendas itinerantes. Bien, vida espiritual y cultural. Esta parte también es importante, que dice que desde hace unos 90.000 años se registran restos de tumbas, lo cual quiere decir que esos hombres ya tenían una vida espiritual, culto a los muertos, y que desarrollaban técnicas constructivas. Enterraban a sus muertos, miren, ya desde hace casi 100.000 años, ¿no? Bien. Ritos religiosos y pinturas rupestres. Bien, yo he dado las clases de la clase de muestra de chino, la clase también la anterior, la semana de aprendizaje, que también di sobre el idioma chino, eh, lo que es la escritura china ha empezado hace muchísimos años, fue una de las primeras, bien, una de las primeras incluso de Asia en general, ya que los otros idiomas, el japonés, el coreano, eh, tenían idioma oral, pero no tenían escritura, entonces habían como pedido la escritura china, ¿bien? Pero el japonés la pudo adaptar, el coreano no la pudo adaptar, pero en fin, era la escritura china la que estaba desde esta época, ¿bien? Después cuando analicemos en la clase del miércoles, cuando analicemos la escritura china, vamos a ver cómo eran prácticamente escrituras rupestres, las pinturas rupestres, digo, las primeras escrituras chinas. Bien, durante el Paleolítico pintaron en las paredes de algunas cuevas los animales que cazaban, bisontes, elefantes, caballos, renos, etc. Bien, las pinturas más importantes se encontraron en España, en la de Altamira, y en Francia, en la Lacoste. Bien, tipología. Unas son monocromas de un solo color y otras son polícromas, realizadas en pigmentos obtenidos de sustancias naturales, cenizas, óxido de hierro, yeso, sangre. Pueden ser realistas, animales pintados con un gran realismo y naturalidad, o esquemáticas, simples trazos esquemáticos. Bien, esculturas, perdón, y objetos decorados. También se han encontrado estatuillas de mujeres que reciben el nombre de Venus y utensilios de huesos decorados con grabados. Entonces vamos a ver ahora de las primeras civilizaciones el tipo de escultura que hacían. Bien, acá aparece la parte en que se puede empezar a hablar de China, o de la parte de China, no de la China que conocemos hoy en día, sino eh, de los principios. Hace unos 10.000 años se produjo en la Tierra un periodo interglacial que supuso un aumento gradual de las temperaturas y un cambio climático. El cambio climático provocó la llamada revolución neolítica, que es un cambio de modo de la vida de los hombres. Pasan de la vida itinerante y cazadora a crear sociedades basadas en la vida sedentaria, la agricultura y domesticación de animales. Bien, en esta época se empiezan a crear las civilizaciones, como las conocemos. Los primeros vestigios neolíticos se localizan en el creciente fértil, hacia el 8000 a.C., región de forma de media luna que se extiende desde los ríos Tigris y Éufrates hasta el Nilo en el Medio Oriente. Bien, estas eran las primeras civilizaciones que se estudian. Desde allí la agricultura se difundió lentamente hasta alcanzar las grandes llanuras fluviales, ríos de Europa, China y la India. Bien, descubrimientos del Neolítico. Bien, decíamos que los cambios climáticos obligaron a los hombres a adaptarse a la nueva situación. Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Los primeros cultivos fueron de cereales, trigo y la cebada, el centeno, el mijo en África, el arroz en la India y China. Bien. Vamos a ver el descubrimiento de la cerámica. Bien, los primeros asentamientos estables. La nueva forma de producir alimentos originó unos cambios revolucionarios en la organización de la sociedad.
Una parte de la humanidad se hizo sedentaria y se agrupó en aldeas y poblados. Algunas aldeas crecieron tanto que se convirtieron en verdaderas ciudades. Junto a los ríos surgen pequeños poblados agrícolas. Bien, más o menos algo así. Eran las primeras hogares. Bien, la jerarquización social, cuando se llegó, ¿no?, a establecer la vida sedentaria, también empezaron las formas complejas de jerarquización social. Apareció la autoridad civil y religiosa para dirigir y realizar obras colectivas, proceder al reparto del agua entre los agricultores, resolver los desacuerdos y crear unas reglas mínimas de convivencia. Bien, luego la edad de los metales, donde conviven los primeros pasos de la historia. Así, mientras en la Mesopotamia y el creciente fértil ya había manifestaciones escritas, a Europa occidental estaban llegando las innovaciones neolíticas de la metalurgia. No deben olvidarse que la humanidad no ha pasado de una edad a otra en la misma época, en todos los lugares, pues sus progresos no han seguido los mismos pasos en todas partes. Claro, por eso vemos algunas civilizaciones, o sea, la diferencia, por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada del descubrimiento de América, las diferentes etapas en las que se encontraba América en cuanto a Europa, o distintas, ¿no? Bien, ahí se empiezan a construir los armamentos, las armas con los metales. Bien, el descubrimiento de la rueda fue un avance inmenso. Permitió la invención del carro y el torno del ferrero, lo que revolucionó el transporte terrestre y la producción de cerámica. El descubrimiento del telar también es otra, para que entre ellos se pueda trenzar otro hilo por medio de una lanzadera. Este invento permitió la creación de telas de origen vegetal, algodón, lino, etc., y propició un cambio notable en el vestido de los hombres. Bien, ahí ya empieza la parte de la cultura de la vestimenta. Bien, toda esta parte de la agricultura. Monumentos megalíticos. El origen y finalidad. Durante la edad de los megalitos sur y oeste de Europa, monumentos en cuya construcción se utilizaron grandes piedras o megalitos. Esto era Stonehenge. Los historiadores lo relacionan con los pueblos buscadores de cobre y estaño. Bien, las clases de megalitos tenemos el más sencillo, es el menhir, consistente en una gran piedra clavada verticalmente en el suelo. Otros como cromlech, sobre cuya finalidad existen diversas hipótesis, como el de Stonehenge, que hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué finalidad tiene o quién lo hizo, ¿no? Como que todavía hay, hay diversas dudas. Los dómenes eran, al parecer, tumbas colectivas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de toda esta parte relativa a China. Bien, decíamos en la semana pasada que de Britania, de España, cuando hablábamos de España, y bueno, ni hablar tampoco las culturas precolombinas, que también hablamos la semana pasada, límites geográficos que tenemos ahora. Por por ejemplo, Britania abarcaba, no sé, la tercera parte de lo que es Gran Bretaña. Bien, entonces tenemos que
Bien, la prehistoria china nace en el río amarillo llamado Yangtze. ¿M? El río Yangtze es el río amarillo. Hace... uy, bien, prehistoria sería Shiqian Shitai, en el norte de China. Aparecen las pinturas rupestres en Huayan. Esa sería la prehistoria china. Bien. Bien, la cultura neolítica china se caracterizaba por la talla de objetos de jade, los objetos hechos en cerámica, utilizaban diversos símbolos que pueden ser interpretados como antecedentes de la escritura china. Vamos ahora al neolítico chino. No se escucha, se quedó pasmada la imagen de la profesora. Ah, ok, sí, creí que era Neolítico yo tal. nada más. Maestra, no sé si nos escucha, la tenemos congelada y no la escuchamos. Yo creo que la maestra por ahí tuvo una falla en internet. Me voy a comunicar con ella en privado para ver si le llegan los mensajes. Maestra, ¿nos escucha? Bien, vamos a hablar un poquito de la antigua China. Me dejan acá ahí está. Ok, bien, vamos acá arriba. Bien, dice. Bien, el territorio que actualmente ocupa la República Popular China ha estado poblado desde hace miles de años. Se han encontrado restos de homínidos que constituyen los antepasados más remotos del hombre. El Homo sapiens hace su aparición hace unos 40.000 años. El hombre de la caverna superior, encontrado en Choukoutien, vivió hace 18.000 años y revela el grado de evolución de mayor complejidad respecto a otras culturas del sur del país. Hace unos 10.000 años se empieza a cultivar arroz en el río Yangtze. El río Yangtze era el río amarillo que hablaba antes. Y poco después, Mijo, en la provincia de Henan. En el siglo 8 antes de Cristo, no, en el 8000 antes de Cristo, las culturas de la zona del Valle del Río Amarillo se hicieron sedentarias. Bien, entre el 8000 y 7000 antes de Cristo surgen las primeras civilizaciones neolíticas. Acabarían asimilando en mayor o menor medida las otras culturas surgidas en el sur y oeste del país. Surgen las primeras Peilican y Zhejiang, precursoras de la cultura de Yanshao. Fue la primera en abarcar un gran área. Son característicos sus objetos de cerámica pintada con inscripciones que podrían ser el comienzo de los caracteres chinos de escritura. Contemporáneamente a la de Yanshao, surgen otras culturas, el del delta del río Yangtze, la de Hamutu, entre los que podrían ser el comienzo de los caracteres chinos de la escritura. Bien. Y posteriormente la de Lianchu, considerada su heredera. La de Hongshan entre los años 4000 y 2500 a.C., en la actual región de Mongolia Interior y que posteriormente se extiende en la actual Hebei.
y Leonin, que fabrica amuletos de jade y presenta un gran desarrollo de los rituales funerarios. La de Tatiwan en Gansu y la de Tawankou. De todas estas culturas solo sobrevivirían la de Yanshao, Tatonkou y Hunshan, que se fusionarían en la cultura de Longshan, comienzo de la unidad territorial y política de la llanura del norte de China. De este sustrato cultural surgen las figuras de semi-legendarias del emperador amarillo, que eso vamos a hablar después, y de los 3 Augustos y 5 emperadores, el último de los cuales, Yu el Grande, fundaría la dinastía Ya, entrando así China en su época histórica. Bien, ahora estamos hablando de prehistoria todavía, aún antes de la escritura. Bien, tenemos el cultivo de arroz a las orillas de Yangtze, Río Amarillo, cultivo de mijo también, al lado del Río Amarillo. Tenemos esculturas, Hongshan, entre el 4700 y 2900 a.C., Hanchu, 3400 al 2000 a.C., Longshan. Bien, la periodo de los 3 Augustos y de los 5 emperadores. Los 3 Augustos y los 5 emperadores son los gobernantes mitológicos de China anteriores a la primera dinastía Xia. Bien, recuerden esto, mitológicos. La tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china y la invención de las instituciones culturales y económicas como la familia, la agricultura, la escritura, etc. A pesar del carácter legendario de las historias que se cuentan sobre estos personajes, que habrían vivido cientos de años y serían responsables de hechos milagrosos, es posible que en el origen de estas leyendas se encuentren personajes reales, jefes tribales del 3000 a.C., que habrían logrado victorias militares previas a la unificación de la posible legendaria dinastía Xia. Las fuentes históricas chinas coinciden en el número de 3 Augustos y 5 emperadores, pero las identidades de estos varían según las fuentes, existiendo versiones distintas tanto para los Augustos como para los emperadores. Bien, este sería, vamos a ver, ahí está. Agu separando el yin del yang, yin yang, pero por acá les decimos yin yang. Bien, fíjense esta parte de la mitología. Bien, los Augustos. Fuji, inventor de la escritura, la pesca y la caza. Sui Ran, inventor del fuego. Zhang Nong, inventor de la agricultura. Nong significa agricultura en chino. Bien, los emperadores. Huang Di, Chuan Xu, Tiku, Yao, Xuan. Bien, era antigua. O sea, supuestamente todas estas dinastías que habíamos dicho recién que son parte de la mitología, ¿bien? Son supuestamente de la prehistoria. Ahora vamos a la era antigua. Bien. La dinastía Xia quiere decir literalmente dinastía del verano. Bien, Xia Tian significa verano, que según las crónicas chinas habría durado del siglo XXI a.C. al siglo siglo XVI. Está considerada la primera dinastía de la historia china. Las memorias históricas de Sima Qian recogen los nombres de los 17 reyes de esta dinastía. Fue seguida por las dinastías Shang y, según el relato, Sima Qian precedida por el periodo legendario de los 3 dioses y 5 emperadores, además de ser conocida como el primer reino de China. Debería ser Yu el Grande, que vamos a tener Early Tou. Xian, último rey Xia. Bien, dinastía Shang.
que esta es muy... Esta dinastía se habla mucho. La dinastía Shang siguió la legendaria dinastía Xia y presidió la dinastía Zhou de 1046 a 256 a.C. Fue fundada por Chong Tang, líder del clan Shang, quien derrotó a Qie, último gobernante de los Xia. Para lograrlo, primero eliminó a los principales aliados de los Xia, estados vasallos. Aislando al rey Qie, finalmente Chong Tang derrotó al ejército de Qie en la batalla de Minqiao. Su civilización estaba basada en la agricultura, complementada por la caza y la ganadería, al igual que en el antiguo Egipto. El medio circundante, estepas, desierto, limitada por los contactos con el exterior, permitiendo que una agricultura china original se desarrollara sin apenas influencias. Una línea hereditaria de gobernantes Shang controló la mayor parte del norte de China, luchando sus tropas frecuentemente con asentamientos vecinos y pastores nómadas de las estepas del Asia interior. Las capitales, particularmente Yin, eran bulliciosos centros de vida cortesana. Los rituales de la corte para propiciar a los espíritus y para honrar a los ancestros sagrados estaban altamente desarrollados. Además de su posición secular, el rey a la cabeza del culto a los antepasados y los espíritus. Las evidencias de tumbas reales indican que miembros de la realeza fueron enterrados con objetos de valor, presumiblemente para su uso en otra vida. Quizás por esta misma razón, cientos de plebeyos que podrían haber sido esclavos fueron enterrados vivos con el cadáver principal. Han es el primer gobernante de la dinastía Shang. Bien, acá ven cómo serían los enterramientos rituales. Hemos dicho que los esclavos los enterraban con los amos. Huesos oraculares. Estos huesos vendrían a ser de los oráculos, bien, de lo que adivinaban en el futuro. Yinxu, capital de los Shang. Batalla de Muyen en 1046, con la venida de los Shang. Chitzi o Hicha. Bien, vamos a la dinastía Zhou. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre 1046 y 256. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. Florecieron artes y técnicas ornamentales que manifestaron, como en muchas culturas mesoamericanas y europeas, el deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales. Bien. La dinastía Zhou fue la última de las dinastías de reyes anteriores a las dinastías imperiales. En esta época vivieron los grandes pensadores chinos de la antigüedad como Confucio, y se inició la literatura china clásica. La época Zhou puede dividirse en dos periodos bien diferenciados: los Zhou occidentales, hasta el año 771 a.C., que gobernaron un estado fuerte y centralizado de las capitales de Hao y Feng, y los Zhou orientales entre 771 y 256 a.C., que mantuvieron un poder puramente simbólico o nominal desde la corte de Changzhou. Esta segunda etapa, en que la unidad simbólica del reino coincidía con la existencia de múltiples estados de derecho independientes, se subdivide tradicionalmente en dos periodos: el periodo de las primaveras y los otoños y el periodo de los reinos combatientes. Bien, Wu, primer gobernante de los Zhou, fundó la capital, Haoqing. Zhou Kuntang, duque de Zhou, artífice del mandato del cielo. Zhou, último gobernante de los Zhou occidentales. Ping, primer gobernante de los Zhou orientales, trasladó la capital a Changzhou. Sorry.
Bien, periodo de primaveras y otoños y reinos combatientes. El periodo de las primaveras y otoños representó una era en la historia china entre el 722 y el 476 a.C. Toma su nombre de los anales de primavera y otoño, una crónica del periodo cuya autoría se atribuía tradicionalmente a Confucio. Durante el periodo de las primaveras y otoños, el poder se descentralizó. Este estuvo plagado de batallas y las anexiones de unos 170 pequeños estados. El lento progreso de la nobleza resultó en un aumento de la alfabetización. El incremento en la alfabetización animó la libertad de pensamientos y la base tecnológica. Esta era fue seguida por el periodo de reinos combatientes. El historiador Mark Lewis definió este periodo como edad de las ciudades-estado, cada una dominada por una familia de un señor denominado como Xia. Bien, hubo muchas etapas en las que se intentó la alfabetización, ya que estamos en el tema de los idiomas. Imagínense que en idiomas con 20 y pico de letras en un alfabeto como el español, existe el analfabetismo y es difícil convertirlo. Imagínense en un idioma con miles de caracteres, y en esa época estamos hablando de caracteres muy complejos, más complejos de los que se estudian hoy en día, y encima con mucho menos acceso a la educación. Entonces, el analfabetismo, imagínense a los niveles que pueden llegar. Hasta los años 80 más o menos también se estuvo batallando con eso en China. Bien, acá tenemos a Confucio, Lao Tse, Tao Te Ching, Pan Lian, la moneda china, que me parece una arandela. Bien, reinos combatientes. El periodo de los reinos combatientes tuvo lugar en la franja de tiempo que comenzó en algún punto del siglo V a.C. y que acabó en la unificación de China por la dinastía Qin en 221 a.C. Normalmente es considerado como la segunda parte de la dinastía Zhou oriental, el siguiente periodo de las primaveras y otoños. Al igual que en este último, el rey Zhou actuó meramente como un emperador títere. El periodo de los reinos combatientes, en contraste al periodo de las primaveras y otoños, fue un periodo en el que los señores de la guerra regionales anexaron estados más pequeños a su alrededor y consolidaron su mandato. El proceso comenzó en el periodo de las primaveras y otoños y por el siglo III a.C. 7 grandes estados habían alcanzado cierta prominencia. Estos 7 reinos combatientes eran Qi, Chu, Yan, Han, Chao, Wei y Qin. Otra señal de este desplazamiento es el poder. En el poder fue un cambio de los títulos. Los señores de la guerra aún se consideraban duques, Kun, del rey del rey de la dinastía Zhou, pero empezaron a llamarse a sí mismos reyes, Wang, para implicar el significado de que se tenían como iguales del rey de Zhou. Bien, se empezó un poquito a federalizar el asunto. Acá está el mapa, fíjense, tenemos los Chao al norte, los Yang también, Chu y Qin al sur, y en el centro tenemos Wei y Han. Chang, rey de Qin y gran unificador de China. Bien, sería como un federalista. Bien, Zhang Yang, autor del libro de Lord Zhang. Batalla de Changqing. Bien, entre 262 y 260 a.C., gran victoria Qin sobre los Zhou. Vendría a ser como los militares contra los federales que acá en Argentina. Bien, el imperial. El imperio chino se entiende como el extenso periodo de la historia china que puede calificarse de imperio, es decir, en el que el actual país de China estaba gobernado por un emperador. Dicha etapa de la historia comprende los gobiernos entre la dinastía Qing del 221 a.C. y la dinastía Qing de 1912. Dirán, ¿cuál es la diferencia entre que hay una sola G? Bueno, Qing es más con la N y Qiang, abriendo la boca, es el otro Qing de 1912 después de Cristo. Con breves interrupciones por guerras civiles o fragmentación de territorio en diversos reinos. El primer imperio chino unificado comenzó con reinados de Qin Shi Huang
nacido en Hantan. Bien, dinastía Qing. La dinastía Qing gobernó China entre 291 y 206. El nombre Qin, que tiene una pronunciación similar al español a Qin, es uno de los posibles orígenes de la palabra China. ¿Ven? Bien, se dice que podría ser muy probablemente el origen de la palabra China a partir del 206 a.C. con la dinastía Qin. La unificación de China en el 221 a.C. bajo el primer emperador Qin Shi Huang, nombre que podría traducirse como el augusto emperador fundador de los Qing, marcó los comienzos de la China imperial. El periodo que duró con ciertas interrupciones hacia la caída de la dinastía Qing en 1912. La dinastía Qing dejó como legado un estado centralizado y burocrático que sería continuado por las dinastías sucesivas. El rey de Qin, Chong, se autoproclamó primer emperador, una fórmula de títulos reservada anteriormente para deidades y los mitológicos gobernantes de China. Es conocido por los historiadores como Qin Shi Huang, primer emperador de China. Su deseo era que los sucesivos gobernantes de China gobernaran con los títulos de segundo emperador, tercer emperador, etc. Bien, este sería Qin Shi Huang, el fundador del Imperio Chino. Escritura Suanshu. ¿Ven cómo era esta escritura más primitiva? ¿Ven? Muy bella, pero mucho más primitiva que la actual. Bien, Xunyu, pueblos bárbaros. Estos eran pueblos bien bárbaros como los mongoles, por ejemplo, ¿no? La Gran Muralla China. Bien, Honglai Shang. Shang es montaña. Pirámide de Xi'an. Bien, Xi'an es donde están los soldados de terracota, bien. No sé si se acuerdan de eso. Bien, ahí estarían guerreros de terracota de Xi'an. Entonces, primer ministro de Xu Huangdi. Chao Cao, eunuco y consejero del emperador. Xin, emperador chino, último emperador de China. Xiaolu Chu. Liu Bang de Han. Aconteció en Chuhan 206 a 202 a.C. Bien, la dinastía Han. De acá es donde sale el Hanzi, el Hanyu, que es el idioma chino que vamos a aprender. Bien, sale de esta dinastía. La dinastía Han siguió la dinastía Qin y precedió al periodo de los tres reinos en China desde 206 al 220 después de Cristo. Perdón. Durante la dinastía, sus reyes adoptaron las enseñanzas de los grandes filósofos de la antigüedad, Lao Tse y Confucio. El gobierno se desarrolló bien, logrando expansión territorial. Se fomentó la educación y la escritura en el recién inventado papel de arroz. Se propició gran intercambio de mercancías por la ruta de la seda, que va del Océano Pacífico hasta Persia e India. En los 10 meses tras la muerte del emperador Qin Shi Huang en Shachou, surgieron revueltas por todos los rincones de China en las que estaban involucrados campesinos, prisioneros, soldados y descendientes de los nobles de los reinos combatientes. Chongshang y Huquan, miembros de un grupo de 900 soldados asignados a la lucha contra Xiongnu, fueron los líderes de la primera rebelión. Las continuas insurgencias finalmente desembarcaron en la dinastía Qin en el 206 a.C.
El líder de los insurgentes era Xian Yu, un destacado comandante militar sin conocimientos de política, que dividió el país en 18 estados feudales hasta su propia satisfacción, para su propia satisfacción. La guerra, consecuencia de esto, entre esos estados marcó los 5 años de la contienda Chu Han con Liu Pan, el primer emperador de la dinastía Han, como eventual ganador. Al comienzo de la dinastía Han se le atribuyen dos fechas, tanto el 206 a.C., cuando la dinastía Qin se desmoronó, como el 202 a.C., cuando Xiang Yu se suicidó. Cao Tzu, primer emperador Han. Chang'an, capital de los Han. Tenemos Sima Qian, gran historiador chino, la escriba. Wu Ti, emperador Han. Bien, tenemos la momia de Lady Tai. Cai Luan, eunuco del emperador He, inventor del papel. Bien, Kai Shu. Esta sería la escritura china, bien, serían los caracteres chinos, Han Yu, que sería el chino mandarín, y estos serían Hanzi. Templo del Caballo Blanco, rebelión de los turbantes amarillos, 1184 después de Cristo al 205 después de Cristo. Xian, último emperador de los Han. Cao Cao, líder de Wei. Liu Bei, líder del Shu Han. Sun Quan, líder de Wu. Batalla de Quan Tu, 200 después de Cristo. Batalla de Champan, 208 después de Cristo. Batalla de los Acantilados Rojos, invierno del 208 después de Cristo. Sima Yan, emperador Wu de los Lin. Huai de los Lin. Uhu, pueblo bárbaro del norte. Kun, último emperador Qin. Bien, periodo de las dinastías meridionales y septentrionales. Dinastías meridionales y septentrionales es el nombre que recibe en la periodización tradicional de la historia de China, la etapa de desunión que siguió a la caída de la dinastía Qin y que duró desde el año 420 hasta el año 589. Durante estos años, el sur y el norte de China estuvieron gobernados por dinastías diferentes. Dinastía meridional y septentrional, 439 después de Cristo. Luoyang, cuevas de Longnan, cuevas de Yukon, cuevas de Mocao, cuevas de Mocao. Bien, acá está un poco el mapa. Bien, era bastante compleja la distribución. Yan Qian, líder de los Zhou. Es la dinastía Sui. Dinastía Sui, 581 después de Cristo. General del ejército de la dinastía Zhou del norte, se hizo con el poder y proclamó una nueva dinastía, los Sui. 8 años después, en 589, la dinastía Sui derrotaba a la débil dinastía Chang del sur, con lo que conseguía la reunificación del sur y el norte
tras la reunificación se inició una etapa de reformas institucionales y de consolidación del poder central. En esta época se construye el Gran Canal y se amplió la Gran Muralla China. También fue una época de promoción del budismo. En el año 604, Yang Huan sucedió a su padre en el trono. Tras una serie de reveses militares en las regiones fronterizas, se produjeron insurgencias militares. El segundo emperador Sui moría asesinado en el año 617. Se intenta mejorar con reformas la situación del pueblo, pero son traicionados por su hijo, desencadenándose una sucesión de guerras campesinas que finalizan con la toma de poder por Li Yuan en el año 618, que funda la dinastía Tang, con capital en Xi'an. Wen, primer emperador Sui. Yang, emperador de los Sui. Uli Mundeok, gran general coreano, bien, por el nombre te das cuenta que no es chino. Bien, batalla de Satsu, 612 después de Cristo. Kung, último emperador Sui. Li Yuan, gran líder de la familia Li. Bien, dinastía Tang, una dinastía imperial china que gobernó desde el 618 hasta el 907. Fue precedida por la dinastía Sui y seguida por el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos de la historia china. Los historiadores generalmente consideran al Tang como un punto culminante de la civilización china y una época dorada de la cultura cosmopolita. El territorio Tang, adquirido a través de las campañas militares de sus primeros gobernantes, rivalizaba con la dinastía Han. La capital Tang en Chakan, actual Xi'an, era la ciudad más poblada del mundo en su día. La familia Li fundó la dinastía, tomando el poder durante el declive y el colapso del imperio Sui. La dinastía fue interrumpida durante 15 años cuando la emperatriz Wu Zetian tomó el trono, proclamó la dinastía Wu-Chou y se convirtió en el único reinado de la emperatriz china legítima. Con su gran base de población, la dinastía pudo reunir ejércitos profesionales y reclutaron de cientos de miles de tropas para competir con los poderes nómadas en el dominio de Asia Interior y las lucrativas rutas comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Varios reinos y estados rindieron homenaje a la corte Tang, mientras que Tang también conquistó o sometió a varias regiones que controlaba indirectamente a través de un sistema de protectorado. Además de la hegemonía política, los Tang también ejercieron una poderosa influencia cultural sobre los estados vecinos en el este de Asia, como los de Japón y Corea. Muchas innovaciones notables ocurrieron bajo el Tang, incluido el desarrollo de la impresión en madera. El budismo se convirtió en una influencia importante en la cultura china, con las sectas chinas nativas ganando prominencia. Sin embargo, en la década de 840, el emperador Wuzong de Tang promulgó políticas para perseguir al budismo, que posteriormente disminuyó su influencia. La dinastía y el gobierno central habían entrado en decadencia en la segunda mitad del siglo IX. Las rebeliones agrarias provocaron atrocidades perjudiciales con la masacre de Quanzhou 878-879. La dinastía fue derrocada en 907. Bien. Bien, los tres reinos. En un estricto sentido académico se refiere al periodo comprendido entre la fundación de Kuei en 220 y la conquista de Wu por la dinastía Qin en 980. Sin embargo, muchos historiadores amplían el punto en la rebelión durante las amarillas de 1800. Bien, esta es la parte de la sacado. Bien, vamos a la dinastía Super. Estamos en la Tang.
Xuanzang. Bien, Cao Su, el primer emperador Tang, incidente de la puerta de Xuanwu. Taizong, Li Shimin, emperador Tang y Hagan Sestial. Xuanzang, monje budista que viajó a la India. Bianca Somun, líder de Kuyo, es de Corea. Guerra Tang Kurio. Cao Zong, emperador Tang, conquistador de Goryeo. Wu Zetian, de la dinastía Zhou. Xuanzong, de la dinastía Tang. Academia de Hanlin. Imprenta de la madera. Era una de las revoluciones de esta dinastía. Chang'an, capital de los Tang, que sería la actual Xi'an, donde están los soldados de terracota. Rebelión de los An Lushan. Rebelión de Huan Chao. Xu Wen ejecuta al emperador Ai, último emperador Tang. Bien. Bien, como pueden ver, bastante compleja. Como habíamos visto también las otras historias, los orígenes de otras naciones también eran bastante complejas. Bien, ahora vamos a ver un poquito de las de la mitología china, ¿bien? Porque habíamos visto que había como una especie de origen filosófico que es muy distinto, o sea, no sé si muy distinto porque también en nuestras civilizaciones también siempre hay como un origen mitológico. Pero claro, algunos piensan que es verdad, que aún que se, que se trata de la realidad, de que existieron aquellos seres, pero también hablaban, ¿no?, que tenían, por ejemplo, poderes y demás. Bueno, vamos a ver algunas leyendas, vamos a escucharlas, mejor dicho. Tenemos la leyenda de Liu Lang y Chunyu, que es la leyenda del Día de los Enamorados. Tiene su origen en un antiguo cuento, un cuento romántico, transcurrido entre un joven pastor, Liu Lang, y el hada tejedora Chunyu. Personajes identificados con las estrellas que pueden verse juntas en el cielo estival chino, Altair y Vega. Bien. Es un poquito lo que da, ¿no?, esa mitología que da, eh, que explica algo que se tiene en presente hoy en día, ¿no?, que esa sería la mitología, con una explicación mágica. Bien, vamos a escuchar esto. Y acá. Bien, vamos a escuchar la pequeña narración.
observándose la distancia desde Después tenemos la leyenda de Mon Chanyu. Los hechos referidos a esta leyenda transcurren durante la dinastía Qing, entre los años 221 y 207. Bien, el emperador Qin Shi Huang ordenó la unión de diferentes tramos de instalaciones defensivas existentes para construir parte de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. El relato pone en evidencia las dificultades y peligros a los que estaban expuestos trabajadores y familias en la construcción de una obra llena de desafíos y complejidades. En particular, esta leyenda cuenta la historia de Mon Qianyu y su esposo, quien fuera llamado a trabajar en la edificación de la muralla. Bien, estas sí son mitos y leyendas, pero que pueden tener un poco de verdad también.中国古代神话传说。El primer ser viviente en el universo encargado luego del propio cuerpo de la creación del mundo en el que vivimos. Cuenta la leyenda que a partir del crecimiento de Panku se fueron ordenando todos los elementos que nos rodean durante nuestras vidas. En el mundo que habitamos, como la tradición logró establecer en el relato la correspondencia entre las partes del cuerpo de este ser y la creación de los elementos del universo, es una muestra de la concepción del funcionamiento de la realidad en la antigua cosmogonía china. Bien. Vamos a ver ahora la leyenda de Panku.中国古代 Por quien no debería, provocando cambios en los hábitos y acciones de un poderoso guerrero que supo tiempo atrás dominar el peligro y sorprender a su pueblo. Su conducta alterada por el exceso de confianza y los malos consejos lo llevan a pasar de un momento de gloria a perderse en el olvido de sus propias fuerzas. Esta nueva vida libre de límites y conocimientos de sí mismo hacen al general subestimar a quienes lo desafían, llegando a un trágico desenlace.
El general engreído. Hace muchísimos años existía ¿Sobre cuál es la religión china? Difícil de explicar. Ahora vamos a compartir. Inicialmente, antes de compartir, voy a decir, es un poco distinto, había algunas cosas, que había personajes que se creían meramente mitológicos, pero sí vamos a ver que las religiones se va a basar un poquito no tanto en esto, sino en otro tipo de pensamientos, bien, en personas por ahí más reales. Bueno, vamos a... Y no va a ser una sola, sino que van a ser tres. Bien. Vamos a poner esto acá. Bien, historia. Es una de las más antiguas, ¿bien? Eso lo que había dicho al principio. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, Yangtze, donde surgieron las primeras dinastías, que tenemos la Xia, Xia, Shang y Zhou. La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios. ¿Bien? Esta es la parte mitológica que decíamos, Fuji, Shannong y finalmente el emperador amarillo Huang. Este último es considerado como el verdadero creador de la cultura. Sin embargo, no existen registros históricos que muestran la existencia real de estos. Bien, la religión bien, se refiere a creencias, dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificio para darle culto. ¿Qué es creencia? Es el estado de la mente en que un individuo considera verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. La religión china se divide en las religiones tradicionales chinas y en tres doctrinas: confucianismo, budismo y taoísmo. También conviven en China el catolicismo, la religión ortodoxa, seguidores del chamanismo y el islamismo. En China las creencias están muy relacionadas con las etnias y con la zona geográfica, y según qué zonas han recibido influencia de una religión u otra. Bien, la tradicional es la religión propia y autóctona del pueblo chino. Es una religión politeísta y con ciertos elementos de chamanismo y está profundamente influida por el budismo, confucianismo y taoísmo. Creencias. Hacen culto a dioses naturales e incluso a astros como la luna y el sol, extrayendo del budismo, el taoísmo y el confucianismo gran parte de su doctrina espiritual, en muchos casos santos taoístas, budas y dioses chinos, que se entremezclan con la brujería realizada por parte de hombres especializados. Tenemos una mezcla de cosas. Dioses. Guan Yu, dios de la verdad y la lealtad. Pao Shantati, gran emperador de la vida. Tai Shan, dios de la riqueza. Otros dioses de la región tradicional china: Lei Kong, Guan Yu, Tianmu, Shou Xin, Xu Huan, Xi Guanmu, Necha, Hui Xin, Yan Luan y Chu Rong. Las tres doctrinas que tenemos principales: confucianismo, taoísmo y budismo. Vamos a desentrañar un poquito. Wing Chun. El Wing Chun, como expresión concreta de la cultura china, ha estado en su desarrollo influida por las tres doctrinas principales de la civilización china. En China nunca ha habido ningún impedimento para ejercer simultáneamente estas tres doctrinas. En términos generales, el confucianismo ha sido considerado como la doctrina principal sobre la cual se ha estructurado la sociedad. El taoísmo ha influido más en las disciplinas mediante las cuales se desarrolla el individuo, desde la medicina, el arte, la literatura, etc.
y el budismo en muchas ocasiones se han utilizado como doctrina para los asuntos más religiosos. El confucianismo se caracteriza por utilizar la cultura como un medio para promover los sentimientos humanos y mantener la integridad y el bienestar de los individuos. Confucio comenzó esta doctrina. Es una de las grandes figuras del pensamiento humano. Tenemos a Confucio. Bien. ¿Qué enseñaba Confucio? Creó un orden social razonable, humano y justo, no conducido por las acciones de los gobernantes. Advirtió de las consecuencias sociales si los hombres obran en beneficio propio, pasando por encima la piedad y la justicia. Opinaba que la educación constituía el valor general del individuo, pero ésta se integra de forma activa en tres pilares: la familia, la comunidad, la nación. A través de la educación de las personas se pretendía la restauración de un gobierno justo. Bien, ¿cuáles son los principios? La bondad, la ciencia, la valentía. La verdad es el camino del cielo y el principal deber del hombre consiste en meditar sobre ella para poder descubrirla. Hay que alcanzar la virtud para ser sinceros y veraces, porque sin virtud no hay ni veracidad ni sinceridad. La virtud es natural y fruto de la voluntad de ser virtuosos. El confucianismo solo se desarrolló como doctrina religiosa mucho después de la muerte de Confucio. Bien, la vida para Confucio. La virtud esencial es una fuerza interior innata en el hombre, a la que llamó Ren. Significa hombre en chino. Presenta un aspecto negativo presentado por no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, y un aspecto positivo: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Bien, taoísmo. El objetivo de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, pero no es como vivir siempre, sino como alcanzar a una longevidad en plenitud. De la misma manera se dice desde la antigüedad que las que viven en armonía con la naturaleza serán inmortales. El taoísmo y la medicina. El taoísmo afirma que nada es inamovible, la vida es un flujo constante y la humanidad se añade a este flujo. En el taoísmo se advierte una gran influencia de los principios en los que se basa la medicina natural china. El cuerpo es un escenario natural atravesando por invisibles canales de energía vital que controlan las funciones corporales. Existen mapas con la ubicación exacta de estos puntos y canales de energía para facilitar la práctica de terapias naturales. El taoísmo, con sus estudios sobre los misterios biológicos del cuerpo, los ejercicios que ha puesto en práctica y los conocimientos que ha desarrollado sobre cuestiones psicosomáticas y fisiológicas, ha realizado importantes contribuciones a la ciencia tradicional y moderna. ¿En qué cree el taoísmo? Creen en que una energía pone en marcha el universo. Dicha energía está presente en todos los elementos de la naturaleza y los seres humanos. El crecimiento armonioso de esta energía vital, con el equilibrio entre el yin y el yang, es la clave para una larga vida y feliz. La falta de equilibrio entre el yin y el yang puede causar numerosas enfermedades que solo podrán curarse cuando se haya restablecido el equilibrio perdido. Para comprender la doctrina taoísta de la armonía personal es necesario tener en cuenta el permanente antagonismo entre el confucianismo y el taoísmo. El confucianismo parte de la educación individual y presta una atención especial a las virtudes del hombre: la justicia, el amor al prójimo, la relación interpersonal y las formas de cortesía. En cambio, el taoísmo trata de educar a la sociedad desde sus cimientos y de un modo global, de modo que a los ojos del taoísmo aquellas virtudes del confucianismo no pasan de ser actitudes más o menos superficiales e incluso hipócritas destinadas al engaño mutuo en el seno de una sociedad íntimamente egoísta. Bien, y el budismo profesa que la fe y la confianza en uno mismo es uno de los vehículos jhana para pasar del samsara, estado de constante renacimiento, al despertar, para el cual hay que distinguir todo aquello que le impide uno el paso. Conseguir el proceso de extinción es llegar al nirvana, estado de liberación. Todas las acciones que realizamos quedan registradas y es lo que se llama karma. Elementos fundamentales: Buda,
el fundador, Dharma, la enseñanza, y Sangha, la comunicación budista. Preceptos básicos: no matar, no robar, no mentir, continencia sexual, abstinencia de sustancias nocivas. El budismo enseña que el nirvana es el estado más alto del ser, un estado de existencia pura, y es alcanzado por medios relativos al individuo. El nirvana desafía la explicación racional y el orden lógico, y por lo tanto no puede ser enseñado, solo realizado. Para los budistas no hay un Dios en el cielo, quien envió a su Hijo a morir por nuestras almas, por nuestra salvación, para proporcionarnos el camino para alcanzar su gloria y ser felices en el reino de los cielos. El Buda enseñó que la gente no tiene almas individuales, porque el ser individual o ego es una ilusión. Bien, eso más o menos se basa en el budismo. El Ren forma parte de la persona y es una fuerza propia y natural. Si una persona tiene Ren, significa que está capacitada para actuar de la forma posible, de la mejor forma posible según sus potencias morales e intelectuales, siempre que escuche su propia conciencia. Bien. Bueno, nos quedó de ver la China moderna, que lo vamos a ver mañana junto con la cultura, porque bueno, no nos quedó tiempo de verlo ahora. Les agradezco mucho y bueno, estoy a su disposición si tienen algún comentario o alguna pregunta. América, ¿están habilitados los micrófonos? Sí, maestra, de hecho ya me había espantado porque a mí no me quería abrir el mío. Yo dije, ay, creo que también yo me aquí. Sí, de hecho todos tienen habilitados. Sí, todos Bien, tienen habilitados para poder abrir sus micrófonos. No sé si gusten hacer algún comentario, tengan alguna pregunta. Gracias por todo ese conocimiento que nos brindó el día de hoy. Fue muy nutritiva el recorrer la historia desde la prehistoria de la cultura china. muchísimas gracias. Sí, la verdad que es una historia que se enseña poco y no se enseña en las escuelas generalmente, no se sabe nada de las dinastías. La historia de Asia por ahí es muy poco enseñada y de paso es algo para aprender con mucho detenimiento porque es larga y imagínense, en 2 horas y haciéndolo así bastante por arriba, no llegué a hablar de la China moderna. Así que imagínense. Y también la parte de la religión, también es poco sabido, si bien se usa también mucho, existen como creencias hoy en día que se agarran del budismo, del taoísmo, de distintas cosas. Mucha gente no sabe qué cosas en las que creen vienen del taoísmo o qué cosas de las que creen vienen del budismo. Ponen alguna estatuilla, pero no, pero es poco lo que se sabe. Bien, entonces está bueno también saber un poquito sobre, sobre la historia primero, antes de saber sobre la cultura, que es lo que vamos a hablar mañana, cultura y costumbres. ¿Bien? ¿Algún comentario más? No No, sé si maestra, muchas gracias. Todo muy bien, Oh, muy claro. bueno, muchísimas gracias, Lili. Bueno, entonces los espero mañana. Vamos a hablar también de la cultura china. Vamos a terminar de hablar de la parte esta que nos faltó ahora de la China moderna, toda la parte de la República Popular China, del comunismo, ¿bien? Y de las costumbres también. ¿Bien? sí, maestra, Ah, ah, muchísimas gracias. Mañana va a ser en el mismo horario de 6:30 a 8:30 de la noche, para que quien bien, guste acompañarnos pueda invitar hasta sus amigos, a su familia, a quien guste. así es. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Reciba un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana. Nos estamos viendo mañana. Buenas Muy buenas noches.